Hola niños, ¿cómo están? Vamos hoy día con nuestra clase de ciencias, día jueves ya, y hoy vamos a hacer un resumen sobre todo lo que aprendimos de los animales. Ya tengo listo este fichero donde fuimos revisando las grandes características de los vertebrados e invertebrados. Así que prepara tus materiales y pon atención a las actividades que vamos a realizar hoy. El objetivo de nuestra clase es reconocer, clasificar y comparar animales vertebrados e invertebrados. No olvides anotar la fecha, 30 de julio del 2020. La ruta de aprendizaje de hoy es la siguiente. Primero, recordaremos las características más importantes del grupo vertebrados. En segundo lugar, clasificaremos a vertebrados en dos grupos. Para continuar, revisaremos las cualidades de los invertebrados y finalizaremos comparando a dos de ellos. Vertebrados. Recordemos sus características principales. Del grupo invertebrados, la característica común es que son aquellas especies que tienen columna vertebral y esqueleto. Dentro de este grupo encontramos pequeños grupos que veremos a continuación. Podemos clasificar a los vertebrados en 5 grupos. El primero, mamíferos. Nacen como crías vivas, respiran por pulmones, su piel está cubierta de pelos y la mayoría se desplaza caminando. Un segundo grupo son las aves, que nacen por huevos, respiran por pulmones, tienen su piel cubierta de plumas y la mayoría se desplaza volando o caminando. En tercer lugar, encontramos a los reptiles, que también nacen por huevos, respiran por pulmones, su piel está cubierta de escamas, la mayoría de ellas muy duras, y se desplazan reptando o arrastrándose. Un cuarto grupo son los anfibios, que también nacen por huevos, respiran por branquias y pulmones, su piel está desnuda y se desplazan nadando o saltando. Y en último lugar, encontramos al grupo de los peces, que nacen por huevos, respiran por branquias, puesto que éstas le permiten respirar debajo del agua, su piel está cubierta de escamas y se desplazan nadando. Bien, niños, acabamos de revisar entonces el primer gran grupo de animales, llamado vertebrados, donde dentro encontramos 5 grupos muy importantes. El primero, los mamíferos, que se caracterizan por tener cubierta de pelos, nacer de crías vivas, desplazarse la mayoría de ellos caminando, aunque habían algunas excepciones, ¿recuerdan? Por ejemplo, la ballena, y que respiran por pulmones. El otro grupo que tenemos dentro de los vertebrados son las aves, grupo que tiene cubierta corporal de plumas, exactamente. Nacen de huevos, la gran mayoría se desplazan además volando, aunque hay aves que tienen alas pero no pueden volar, ¿recuerdan alguno? Exacto, los pingüinos, ¿cierto? Y respiran también por pulmones. Un tercer grupo de vertebrados son los anfibios, que decíamos que tienen su piel desnuda, descubierta, no hay cobertura ahí, y que en un principio nacen con branquias, ¿cierto? Porque nacen de huevitos y luego ellos desarrollan pulmones para poder seguir viviendo. Y otro grupo que tenemos son los reptiles, ¿cierto? Donde tenemos a las serpientes y dijimos que ellos se llaman reptiles porque su forma de desplazamiento es reptando, arrastrándose. Sus pieles están cubiertas de escamas duras y nacen de huevos también. Y por último, un grupo no menor de peces, donde encontramos, ¿cierto?, que ellos respiran por branquias para permitir, ¿cierto?, la respiración bajo el agua y también están cubiertos de escamas, tienen algunas aletas para desplazarse, ¿cierto?, y nacen de huevitos. Ahora que pudimos descubrir o recordar más bien las características de este grupo de animales, te voy a invitar a desarrollar esta guía. ¿La puedes ver? Ahí, está muy iluminada, ahí. Hay una guía pequeñita que es un laberinto. A ver cómo desarrollan este laberinto, donde van a tener que ubicar cada uno de estos animales. El primero es un oso, luego un pato y luego como una salamandra o ¿cómo se llama? Iguana, ¿ya?
lagartija, eso era. Y van a tener que llegar a su grupo correspondiente. Tenemos mamífero, reptil y ave. ¿Ya? Así que les desafío con esta primera tarea. Clasificación. Trabajemos con esta habilidad. Desarrolla la actividad planteada en la guía 1C de tu compilación de guías. Lee con atención las instrucciones. Te presentan 4 animales y te piden que puedas agruparlos en 2 grupos. Luego tendrás que dibujar. Pon atención al ejemplo que viene en el video a continuación. Bien amigos, ahora quiero que volvamos a trabajar una habilidad que desarrollamos un poco en clases anteriores, que es la habilidad de clasificar. Para eso tengo aquí un letrerito que dice vertebrados y les voy a mostrar algunos vertebrados que encontré en mi casa. No se asustan porque no son animales verdaderos. No me caben en mi casa, pero aquí tengo algunos, miren. Tengo una señora cebra, señora porque tiene un moño ahí muy hermoso. Tengo a un pez, un monito, una osa. Son todas niñas estas animales. Ah, no, aquí no. Mira. Un cerdito, una vaca y una gallina. Bien, dijimos que la habilidad de clasificar tiene que ver con poder reunir a grupos de elementos de acuerdo a alguna característica en común. Si yo tuviera que hacer eso con estos animales, ¿qué podría hacer? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cuál sería la característica que me ayude a clasificarlos? Yo ya sé que son todos vertebrados, pero si dentro de estos vertebrados quiero buscar una característica en común, ¿cómo podría ser el grupo? Te doy 10 segundos para que lo pienses. Voy a contar a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Corriendo el tiempo. 10 segundos. ¿Cómo crees que lo podríamos hacer? 7, 8, 9, 10. Ok. ¿Pensaste? Sí. Yo también pensé. Fíjate que aquí, si bien todos estos son vertebrados, tengo algunas características en común entre algunos de estos animales. Y hay algunos que no tienen esa característica. Por ejemplo, hay un animal aquí que no tiene patas. ¿Te fijaste? Exacto. Este pececito, si bien es vertebrado, a diferencia de todos los demás, no tiene patas. Por lo tanto, puede salir de mi grupo. Y podría estar en otro grupo, en los sin patas o los con aleta. ¿Cuál otro animal no tendría que estar en mi grupo? Muy bien, excelente. Se dieron cuenta, ¿verdad? Esta gallinita, que si bien tiene patas, se diferencia de los demás porque ella en su cubierta corporal tiene plumas, pero los otros animales están cubiertos de pelo. Por lo tanto, esta gallinita puede estar en otro grupo, el grupo de las aves. ¿Y cómo se llaman todos los animales o a qué grupo pertenecerían todos los animales que están aquí? ¡Perfecto! Todos los animales que tengo aquí pertenecen al grupo de mamíferos. Aquí está, mira. Este sería el grupo mamífero. Y los clasifiqué por sus características. Ahora tú vas a hacer un ejercicio similar en la guía 1C, que es esta aquí. Te muestran 4 ejemplos de animales y vas a tener que hacer 2 grupos. Recuerda buscar características en común para poder hacerlo. Invertebrados. Veamos las características principales de este grupo. Los invertebrados tienen como característica común que no tienen columna vertebral y se pueden dividir o clasificar en 2 grupos. Aquellos que tienen protección corporal, como los artrópodos, moluscos y equinodermos, y los que no tienen protección corporal, como gusanos, poríferos y celentéreos.
Dentro de los invertebrados, que es un grupo muy numeroso, conocimos algunos de ellos. El primero, los insectos, quienes cuentan con 2 antenas, 6 patas, un cuerpo de 3 partes y la mayoría tiene alas. Un segundo grupo son los crustáceos, que cuentan con 4 antenas, 10 o más patas, un cuerpo de 2 partes. En tercer lugar, hablamos de los arácnidos, que cuentan con 8 patas, donde 2 de estas pueden ser pinzas, un cuerpo de 2 partes y no tiene alas ni antenas. Y por último, revisamos el grupo de invertebrados marinos, donde hay gran variedad de especies, como moluscos, esponjas, medusas y pulpos. Acabamos de revisar entonces el segundo grupo dentro de los animales, que hemos revisado nosotros al menos. Tiene que ver, ¿cierto?, con los invertebrados. Y dijimos que este grupo es muy grande. Al menos hay 6 tipos de invertebrados que podemos encontrar de acuerdo a sus características. Es muy necesario este grupo aún cuando son de tamaños muy pequeños, porque cumplen unas funciones fundamentales dentro del reino animal. Dentro de este grupo nosotros revisamos 4 tipos de invertebrados. El primero de ellos fue los insectos, que vimos que tenían antenas, un par de antenas, tenían 6 patas y tenían su cuerpo dividido en 3 partes. La gran mayoría de los insectos cuenta con alas también que les permite desplazarse. Un segundo grupo que revisamos fueron los crustáceos, animalitos, ¿cierto?, que cuentan con 4 antenas y muchas patas, entre 10 o más. ¿Se acuerdan del chanchito de tierra? Uy, tenía 14 patas, no 14 pares. Y sus cuerpos estaban divididos en 2 partes. Un tercer grupo que revisamos fueron los arácnidos. Y dentro de los arácnidos nos dimos cuenta que ellos no tienen ni alas ni antenas, pero sí tienen 8 patas y algunas de ellas, en algunos casos, estas patas tienen esta forma de pinza. Por ejemplo, la de los cangrejos. Su cuerpo también está dividido en 2. Un cuarto grupo que revisamos fueron los moluscos. Y estos moluscos podían estar cubiertos por una concha o no. Y vimos también que dentro del mar hay muchos invertebrados. Estaba el pulpo, las medusas, las esponjas de mar. Había una gran variedad que enriquecen este reino animal. Comparar. Trabajemos con esta habilidad. Desarrolla la actividad presentada en la guía 2C, que está en tu compilación de guías. Lee con atención las instrucciones. En esta guía tendrás que comparar 2 invertebrados y responder las preguntas en relación a sus características. Otra habilidad que pudimos trabajar a través de esta unidad fue la de comparar. ¿Y qué era comparar, recuerdan? Era cuando yo tomo una característica de algún elemento que quiero revisar y lo reviso con otro. Busco si hay cosas semejantes o diferentes en relación a esa característica. Por ejemplo, cuando estuvimos trabajando con los invertebrados, pudimos hacer, ¿cierto?, una presentación de un insecto, como la hormiga que hice yo, y de un crustáceo. Pudimos modelarla, ¿cierto? Yo hice un cangrejo. Si yo buscara una característica, podría pensar en patas. Puedo decir que ambos tienen patas, ¿verdad? Exacto, sí. Los 2 tienen patas. Comparé. Y además puedo comparar su cantidad. Y en ese sentido puedo decir que el insecto hormiga tiene 6 patas y que el crustáceo tiene 10 patas. Bien, aquí entonces hice una comparación entre hormiga y el crustáceo, ¿cierto?, cangrejo, y comparé en relación a una característica en particular que eran las patas. Tú tendrás que hacer algo similar en la guía 12 que te entregué, comparando esta abeja y esta hormiga. Aquí te van a preguntar sobre qué características vas a tener que comparar, así que pon mucha atención y realiza este trabajo. Hemos terminado el trabajo de hoy.
Creo que algo que sí no puedo dejar de mencionar, y no lo hice durante toda la clase, fue sobre la división que tenemos aquí, vertebrados e invertebrados. Esto se produce porque en el reino animal hay animales que poseen columna vertebral y otros que no. Y esa es la primera gran división que tenemos. Y de ahí empiezan a salir todos los demás grupos. Bueno, han aprendido muchísimo y han trabajado maravillosamente. Así que luego de terminar sus tareitas y mandarme las fotos, un buen descanso. Un besito. Chao.